En uno de sus libros sobre cine, el filósofo Jacques Rancière confiesa haber inventado en su memoria un plano de una película que al revisarla, al verla otra vez, descubrió que no existía. Como espectadores, vivimos modificando las obras, conscientemente o no. Maurice Blanchot propone que lo que más daña o amenaza la lectura es el intento del lector de seguir siendo el mismo, es decir, de no cambiar. Con tal de no cambiar, somos capaces de cegarnos a lo evidente. Los hábitos de lectura personales y colectivos definen las posibilidades creativas del encuentro con la obra. Después de siglos, y ni siquiera tanto, después de unos años, o unos días, o incluso moviéndonos de un lugar a otro del mundo, una misma obra puede ser leída de modo muy diferente. Eso, en algún punto, la cambia, porque la obra es también lo que se hace con ella. Una obra es también lo que se hace con ella. Esto es un fragmento hasta ahí de un texto de Jada, quien les habla, que hace unos días una amiga me envió y me preguntó: ¿a qué te referís con hábitos de lectura? Me intriga mucho cuáles son esos hábitos de lectura que podemos tener, porque Me hizo ver que yo a veces escribo y doy cosas por sentado, y por eso me gusta mucho que me hagan preguntas y me den feedback y me comenten, porque me fuerzan a hacer doble clic en algunos conceptos, nociones que son dignos del doble clic. Así que agradezco mucho este pedido de doble clic y todos los futuros y pasados pedidos de doble clic que me pueden hacer, porque me interesa un montón invitarles a... Me interesa mucho invitarles a desestructurar su mirada. Es como si fuera mi misión, una de mis misiones en la vida principales es ayudarte a liberarte de tus hábitos de lectura, tus hábitos de mirar, tus formas de mirar el mundo, ver las cosas de otra manera. Por eso el podcast se llama El Espectador Inquieto, porque lo que más te invito es a inquietar tu mirada. Como sociedad humana, como colectivo cultural, organizado alrededor de códigos genéticos, culturales, formas, mapas perceptivos, formas de mirar el mundo, formas de pensar las cosas. Bueno, tendemos a fijar maneras de percibir, maneras de entender, maneras de mirar, maneras de sentir, maneras de hacer, maneras de relacionarnos. Armamos mapa para sobrevivir, y como los mapas son tan bonitos, nos los quedamos después de que ya llegamos a donde queríamos llegar y seguimos mirando el mapa cuando ya estamos en otro lado. A eso me refiero con fijación, con hábito de lectura, hábitos perceptivos. Y concretamente en la percepción, en la recepción de arte, de obras de arte, cuando leemos o cuando espectamos, cuando escuchamos, cuando recibimos arte en cualquiera de sus formas. Y sí, tendemos a leer como aprendimos a leer, como estamos acostumbrados a leer, a nivel individual y a nivel colectivo. Y en cada persona lee un colectivo. Humberto Eco desarrolla algo de esto entre las muchas cosas que desarrolla en su libro Obra Abierta, que es un libro muy genial, en donde una de las cosas que dice es, bueno, sí, una obra puede ser leída de cualquier manera, pero Eco dice, sí, está bien, uno puede leer de cualquier manera, pero a la vez, ¿hasta qué punto? Porque hay una obra, y la obra tiene sus propuestas. Entonces sí, yo puedo ver una comedia dramática y decir, para mí se trata de los extraterrestres. Pero eso está muy forzado. ¿Se entiende? Estoy poniendo ejemplos extremos de cómo podemos sobreinterpretar, el peligro de la sobreinterpretación, del que habla Susan Sontag, del que habla Hoylun Lau en su libro Ambigüedad y Crítica de Cine. Es difícil que no leamos y no sobreinterpretemos en función de nuestros preconceptos. Gestalt, nosotros como lectores de formas del mundo, como seres humanos tendemos a percibir forma en todo, unimos puntos y forzamos en la materia la forma. La forma es una estabilización de relaciones entre puntos de la materia del mundo. No sé si eso se entendió. No sé si eso se entendió. Tendemos a producir forma, a crear forma, a percibir forma, a leer forma, a unir los puntos y estabilizar figuras. Ficción. La ficción como una forma.
Eso es un hábito perceptivo de lo más básico del ser humano, que el ser humano tiende a percibir en imagen, a crear imagen. Hay quien dice que no podríamos ni percibir si no fuera a través de la imaginación, que percibimos a través de la imaginación. El cerebro arma imagen y gracias a eso puede percibir. Y armar imagen es referir lo percibido, lo nuevo, a cosas que ya conocemos. Entonces, el sesgo está presente todo el tiempo en la mirada, tanto en la vida cotidiana como en la recepción de una obra de arte. Entonces, una pregunta es, bueno, no cómo negamos ese sesgo, sino cómo hacemos el gesto, o por lo menos intentamos un gesto de emancipación, o como mínimo de reconocimiento de cuáles son nuestros sesgos perceptivos. Y ahí la pregunta de mi amiga de Jada, bueno, ¿a qué te referís con hábitos de lectura? Bueno, podríamos hacer doble clic ahí y desglosar. En principio, hoy quiero hablar de uno, podría ser una serie de episodios, hábitos de lectura. Empecemos por este, que me interesa particularmente. 2 puntos. Tendemos, cuando nos encontramos con una ficción, con un relato, incluso diría con el relato de alguien que viene en la vida y nos cuenta algo en la vida, entre comillas, real, pero hablemos de arte también, metámonos específicamente en la experiencia estética. Cuando vemos una película, leemos una novela, un cuento, vemos una obra de teatro, tenemos un hábito perceptivo, un hábito de lectura fundamental, que es de los principales, que es el de aislar forma y, podemos decir, contenido, o por lo menos historia, y darle primacía, es decir, superioridad y mayor importancia a la historia, a la fábula. Rancière, volviendo a Rancière, para hablar de historia usa mucho la palabra fábula. De hecho, uno de sus libros de cine se llama La fábula cinematográfica. Tendemos a darle mayor importancia a la historia de una película que, por ejemplo, al tipo de expresividad del actor, o al color, o al uso del sonido, o a la música, o a los movimientos de la cámara, o a un compuesto de entre todas esas cosas, o bueno, en general la historia también le damos mucha importancia en relación a el contexto social en el que surge esa historia. Vuelvo, por ejemplo, a Adolescencia, la miniserie de Netflix, Adolescencia, de la que hablé en el episodio anterior, que pueden ir a escucharlo después de escuchar este, para profundizar. La mayoría de las cosas que leemos sobre adolescencia, críticas y comentarios de espectadores, charlas con amigos, que la viste, sí, ¿qué te pareció? Uy, sí, la violencia en la adolescencia. Lo primero que extraemos de la experiencia, y esto es uno de los hábitos de lectura sobre los que quiero llamarte la atención, es la historia. Lo primero que extraemos es la historia y el tema, y la relación de esa historia-tema con un tema importante en la actualidad. En este caso, la violencia en la juventud, el bullying, las redes sociales, la adolescencia, todos los temas que trabaja la miniserie. Y tendemos a dejar en segundo plano para después, si nos queda tiempo y saliva, la parte que podemos llamar formal de la experiencia, el cuerpo de la película o de la serie. Y en el caso, y adolescencia es un caso interesante, y no voy a tampoco profundizar tanto porque ya lo hice en el episodio anterior. Me parece que es un ejemplo interesante porque está hecha de una manera que casi que nos fuerza a poner atención en la forma, es decir, en el cuerpo de la obra. No solo en lo que cuenta, sino en cómo cuenta. Y encontrar que en el cómo cuenta está lo que cuenta, que el cómo es el qué. ¿Sí? La serie son 4 episodios de 1 hora y cada episodio fue grabado en una sola toma, es decir, sin cortes. La cámara se mueve como loca, de aquí para allá, se sube a los drones, se pasa las manos, pasa de mano en mano, viaja, entra en autos, sale de autos, etc. Entonces, eso le da una cualidad audiovisual a la cosa, a la experiencia, que es muy llamativa y es difícil que alguien no note eso. Entonces, en algún momento va a tener que mencionarlo en su charla después de ver la serie. Tal vez no, tal vez hay gente que ni lo notó, porque puedes ni darte cuenta si te toma mucho la historia y si no tenés un mínimo de conciencia acerca
del fenómeno de la cámara y el corte y el montaje, podés, creo, ver la serie y ni darte cuenta que está grabada, o si no escuchaste nada, porque también la serie se presenta así, como se presentó El Arca Rusa, la película de Sokurov, no me acuerdo si del 2002, que es una película de 90 minutos de una sola toma que atraviesa el Hermitage, el museo en San Petersburgo, ¿es? Que es increíble la película, y la película se presentó y vos ves el tráiler y dice una sola toma, 500.000 actores, no sé qué. La experiencia ya está presentada así. Adolescencia, el proyecto nació de eso, de un interés de la productora de Brad Pitt de hacer una serie en plano secuencia, de episodios de una sola toma. Y a partir de ahí apareció la historia y todo lo demás. Nació del procedimiento formal, de un interés de jugar con ese procedimiento formal. Entonces ya la misma historia del proyecto te pide poner atención al cuerpo de la obra. En el caso de literatura podemos decir, bueno, ¿cómo está escrita una pieza? ¿Cómo es el tipo de fraseo? ¿Qué tipo de oraciones arma el escritor? Hay tipos de literatura que tienden a lo que en teoría literaria se llama realismo, que es un concepto muy problemático. Para hacer doble clic, así muy a grandes rasgos y sintetizando mucho, el realismo sería una estética que pretende que hay un mundo real más allá de la mirada y que la mirada puede funcionar como una ventana abierta a ese mundo real. Un lenguaje transparente, sin opacidad, que nos permite encontrarnos con lo real en su pureza, sin ruido en el mensaje, tomando conceptos de teoría de la comunicación, ¿sí? En teoría de la información o de la comunicación, el proceso de la comunicación consiste, esto es muy básico de la escuela, en un emisor que a través de un mensaje, a través de un canal, transmite un mensaje a un receptor. Y el objetivo de la comunicación es que esa transmisión sea lo más pura posible, es decir, sin ruido, que no haya ruido en la señal. Bueno, el arte, como dice Ticio Escobar en su hermoso libro Aura Latente, el arte apunta más a hacer un mensaje ruidoso, una forma ruidosa que no viene a comunicar. No que el arte no pueda comunicar, pero si el arte es pura comunicación, entonces ¿es arte? ¿Se entiende? Si adolescencia solo quisiera plantear la problemática de la violencia y el bullying y las redes y la educación de los padres y las instituciones, etc. Si solo quisiera hablar de eso, ¿por qué no habrían escrito un ensayo? Por algo hay una experiencia audiovisual y por algo encima esa experiencia audiovisual está planteada como está planteada en modo plano secuencia. Claramente hay una apuesta por la forma. Entonces una mirada despierta, inquieta, emancipada, si se quiere, tiene que poner atención en la forma. Sobre todo cuando en casos de formas tan llamativas que dicen, oigan, esto no es pura comunicación, no es solo un mensaje. Aquí hay algo más. Hay algo en el erotismo de la forma, en la sensualidad de la forma, en la plástica, en la musicalidad. No solo te estoy diciendo algo. Cuando nos encontramos con alguien y esa persona nos cuenta una historia, hábito de lectura que estoy desmenuzando, tendemos a enfocarnos en lo que nos está contando mucho más que en cómo está su cuerpo cuando nos cuenta, cómo respira, qué nos pasa a nosotros con lo que nos cuenta, cómo está la temperatura, transpira o no, cómo mueve las manos cuando habla, qué pausas hace, para dónde mira, nos mira a los ojos cuando nos cuenta, mira hacia otro lado, mira hacia abajo, mira hacia arriba, ¿de dónde saca las ideas? Sí, tendemos a poner la atención más en lo que llamamos el contenido. Pero esa división forma-contenido, bueno, está para problematizar, ya se la viene problematizando desde hace muchos años. De nuevo, Susan Sontag es una de las que más ha problematizado esa distinción. Y pienso en Saer, Juan José Saer, un escritor argentino, santafesino, que me encanta y que trabajo bastante en mis talleres de escritura. Un gran experimentador de la forma. Es difícil leer un libro de Saer y no darte cuenta de, hace 1000 páginas que no pone un punto, que es pura coma y coma y coma. Bueno, Saramago por ahí es un escritor más conocido
más popular, que también jugaba mucho con la puntuación. ¿Qué fenómeno, qué nos sucede en el cuerpo, en la percepción, en la interpretación, cuando leemos una prosa así? Tan diferente una prosa de un escritor como Hemingway, por ejemplo, o muchos norteamericanos que escriben con frases tan cortas y tanto punto. ¿Cómo las diferentes texturas de la prosa o del movimiento de una cámara, volviendo al cine, nos afectan y afectan la lectura? ¿Qué producen? ¿Por qué prestamos tanta atención a las historias, a las fábulas y tampoco a eso otro? Una cita de Saer que está citado por Alain Robbe-Grillet en un libro que se llama Por una nueva novela, que lo editó Cactus acá en Argentina. Alain Robbe-Grillet es un famoso novelista francés y también cineasta, guionista y director. Y este libro está buenísimo y habla sobre el concepto de nouveau roman, que es la nueva novela, no sé cómo explicarlo, una forma de la novela que en el siglo XX empezó a hacer pruebas formales y alejarse del realismo decimonónico, el realismo del siglo XIX. Y en un momento Robbe-Grillet cita a Saer y dice Saer: ya no vale la pena escribir si no se hace a partir de un nuevo desierto retórico del que vayan surgiendo espejismos inéditos que impongan nuevos procedimientos adecuados a estas visiones. Es de un texto que se llama Razones, de 1984. Va de nuevo, tiene su complejidad la frase, pero te invito a recibirla también como si fuera un poema. Ya no vale la pena escribir si no se hace a partir de un nuevo desierto retórico, del que vayan surgiendo espejismos inéditos que impongan nuevos procedimientos adecuados a estas visiones. No vale la pena escribir si no es a partir de un desierto retórico, eso ya dice un montón. Un desierto, la retórica es el arte de manipular el habla, la palabra, para convencer a alguien de algo. Creo que esa podría ser una definición, no sé si estoy simplificando mucho. Y cuando Saer dice desierto retórico, lo que entiendo que está diciendo es desertización de la retórica, vaciamiento de la intención retórica. ¿Sí? Entonces no vale la pena escribir si no es a partir de un vaciamiento de la necesidad o la intención de decir algo específico. Rancière lo llama la palabra muda. En su libro La palabra muda, que habla mucho de literatura, la palabra muda es una palabra que ha perdido la intención de decir y convencer, de decir algo concreto y convencer. Es una palabra muerta, muda. Me adelanté algo que quería decir, quiero decir. Es una palabra enmudecida que gracias a que ha sido enmudecida, es decir, vaciada de intención, puede ser leída de muchas maneras o poetizarse. Es una palabra que puede recuperar el sentido poético. Y lo que me apareció fue en un concepto del Butoh, de la danza Butoh, que es el cuerpo muerto. La danza Butoh nace del cuerpo muerto, un cuerpo agotado, cansado, fastidiado, que ha atravesado todo, incluida la bomba atómica, y liberado de lo que podemos llamar un ego expresivo. La expresividad del ego, la estética del ego, se levanta movido por fuerzas transpersonales y danza. Y más bien, más que danzar, es danzado, es bailado. ¿Sí? Y esto me lleva a una cita del mismo libro, esta vez sí de Robbe-Grillet. Dice: ¿cómo la obra de arte podría pretender ilustrar cualquiera que sea una significación conocida de antemano? ¿Sí? Cuando la obra de arte, cuando la obra de ficción está muy monopolizada o gobernada por el arte de las historias, como dice Rancière, también lo que significa es que hay alguien queriéndonos contar una cosa, empaquetándonos una emoción y un mensaje y queriéndonos llevar a algo. Y de ahí podemos hacer link a Aristóteles y su poética. Para Aristóteles, en la poética famosa de hace miles de años, en donde estudia la vieja tragedia griega, para Aristóteles la tragedia antigua tenía una función que era civilizar, educar al ciudadano a través de la famosa catarsis y la no tan famosa anagnórisis. La catarsis es una purga emocional y la anagnórisis es un reconocimiento, el reconocimiento de algo. Entonces la tragedia griega
tenía que estar construida de una manera necesaria para llevar al espectador a esa descarga o purga emocional y ese reconocimiento, para que pudiera tomar mejores decisiones en su vida. ¿Sí? Entonces, más que una estética, una terapéutica. El arte pensado como una forma de, si se quiere, tal vez forzándolo o trayendo palabras que no son de Aristóteles, el arte pensado como un adiestramiento perceptivo. ¿Se entendió todo esto? Te pregunto y dejo un espacio para que me respondas. Espero que se haya entendido. ¿Sí? Muchas veces organizar la ficción tan alrededor de la historia tiene que ver con una intención de decir algo conocido a priori. Eso es lo que cuestiona Rob Grie. ¿Cómo la obra de arte podría pretender ilustrar una significación conocida de antemano? Y después dice: la vida política nos obliga continuamente a suponer significaciones conocidas, significaciones sociales, significaciones históricas, significaciones morales. El arte, dice, es más modesto. El arte es más modesto o más ambicioso, aclara. No hay jamás nada para el arte, que sea conocido de antemano. Antes de la obra no hay nada, ni certidumbre, ni tesis, ni mensaje. Creer que el novelista tiene algo que decir y que luego busca cómo decirlo representa el más grave de los contrasentidos, puesto que precisamente es ese cómo, esa manera de decir, lo que constituye su proyecto de escritor. ¿Sí? La forma, el cómo. Bien, y cierro con una cita de Rancière, que ya lo vengo citando, que dice lo siguiente en su libro El espectador emancipado, que es un librazo. Dice: la ficción no es la creación de un mundo imaginario opuesto al mundo real. La ficción es el trabajo que produce disenso. Disenso es lo contrario al consenso. Consenso es ponernos todos de acuerdo en algo. Disenso es, asumir diferencias. La ficción es lo que cambia los modos de presentación sensible y las formas de enunciación al cambiar los marcos, las escalas o los ritmos, al construir relaciones nuevas entre la apariencia y la realidad, lo singular y lo común, lo visible y su significación. Este trabajo cambia las coordenadas de lo representable, cambia nuestra percepción de los acontecimientos sensibles, nuestra manera de relacionarlos con sujetos, la manera en la que nuestro mundo es poblado de acontecimientos y de figuras. ¿Sí? La ficción no es contar una historia, no es crear un mundo imaginario, sino proponer nuevos modos de lo sensible, de repartir lo sensible, diría él en otro lado, de ordenar la percepción. La ficción, dice después, no consiste en contar historias, sino en establecer nuevas relaciones. ¿Sí? Si bien las historias son parte de la ficción, el arte de la ficción es mucho más grande que la historia, que las historias, que los relatos, la narrativa, el personaje que le pasa esto, aprende esto y cambia así. A eso me refiero con historia o con fábula. La ficción es mucho más que eso. Gilberto Pérez, en su libro El fantasma material, dice: en una película lo más importante no es el personaje, sino el modo en que nos acercamos al personaje. No es el personaje en sí, sino el modo en que la película nos acerca al personaje. ¿Cómo se produce ese acercamiento a un personaje en una ficción? ¿Cómo se va dando la información? ¿Con qué distancia nos quedamos? ¿Qué respeto hay de la otredad del otro, del misterio del otro? ¿Qué tipo de relaciones se establecen entre los personajes? En la película Marriage Material, que también la trabajamos en un episodio pasado, en donde hablamos de esa película y de Marriage Story, historia de un matrimonio, y Material de matrimonio. Material de matrimonio es una película de Joe Swanberg, una película de 2012, muy perfil bajo. La pueden encontrar en la web de Reticular Films, porque yo hice la traducción y los subtítulos. Es una película preciosa de 55 minutos que Swanberg tiene en su Vimeo, en su canal de Vimeo, y la pueden encontrar en Reticular Films. Está en la sección de películas invitadas, reticularfilms.com. Es una película fabulosa que es interesante como ejemplo, y con esto voy cerrando. Es una película que es muy simple de sintetizar para la sinopsis de Netflix. Si ven la sinopsis en las plataformas, en general las sinopsis cuentan la historia.
salvo que la propuesta sea muy plástica o excesivamente formal y sea inevitable dar cuenta de eso. Si no, en el 99% de las películas y series, cuando vemos una sinopsis vamos a ver una descripción de la fábula, ¿sí? Difícilmente en una sinopsis de Netflix te hablen de cómo se mueve la cámara. Bueno, eso tiene que ver con el hábito de lectura, que le damos más importancia a la historia. Entonces, la sinopsis simple de la fábula de Material de Matrimonio, la película de Joe Swanberg, sería algo así. Una pareja de un hombre y una mujer, digamos, reciben en su casa a una pareja de amigos que tienen un bebé y les dejan el bebé a su cuidado por un día y una noche. Cuidando al bebé, ella se da cuenta de que quiere un bebé, quiere un hijo. Pero él no quiere todavía un hijo. Entonces entran en conflicto. Esa sería la línea. Y la película es muy clara y muy franca y no da rodeos. Es eso. A nivel narrativo trata de eso. Pero ¿qué pasa? La película dura 55 minutos y 20 minutos de la película, o casi 20 minutos de la película, son una sola escena de ellos dos, vistos de lejos en un plano fijo, abierto, de cuerpo entero sobre la cama, dialogando y desmenuzando lo que les está pasando con este conflicto de que ella quiere un hijo y él no. ¿Qué hacemos?, dicen. Bueno, en la mayoría de las películas, ese conflicto sería tratado de una forma mucho más sintética, mediante una sucesión de escenas cortas en la que los personajes no llegarían a decirlo todo para que se sostuviera una tensión y la trama pudiera estirarse para ocupar 1 hora y media que valga la entrada. Swanberg explícitamente dijo que le habían dicho que con 55 minutos no podía entrar como largometraje en los festivales, y él dijo: quiero que mi película dure eso, no voy a transar, no voy a negociar, no que esté nada malo en negociar si la decisión es negociar, pero él dijo: mi película dura esto, así que la subo a mi canal de Vimeo y dura 55. Es una duración entre los 30 y la hora. Estas son cosas del circuito que también está bueno saber. Hasta 30 minutos una película entra como cortometraje en los circuitos de los festivales. Más allá de los 60 o más, entra en la clasificación largometraje. Entre 30 y 60 hay un área que la llamamos mediometraje a veces, pero que no tiene casi espacio en los festivales, entonces es muy difícil de distribuir. Bueno, Swanberg dijo que dure 55, es decir, queda en esta zona incierta de mediometraje imposible de distribuir, la subo a mi canal de Vimeo. Bueno, de esos 55 minutos, 20, o sea, un montón a nivel porcentaje, 20 minutos lo ocupan esta escena, que es un plano fijo de la cámara fija, lejos, sin primeros planos, en donde se los ve a ellos lejos, o sea, no lejos, pero en plano entero es que se ve todo el cuerpo en el plano, o sea, no hay detalles de los rostros. En cualquier película más clasiconga, por decir así, más clásica, de un montaje más clásico, esa escena habría estado montada primer plano, plano contra plano, para verles en un momento emocionalmente importante y dramático el rostro de cerca. El cine aprendió a hacer eso. Acá se queda lejos y espera a que ellos vayan entrando y entrando y entrando. Hay tiempos muertos, hay silencios, hay pensamiento. Él tiene un impulso de irse, pero se queda, que es muy lindo lo que le pasa en el cuerpo. Casi se para y se va, salir de la incomodidad y vuelve. No desmenuzo para que la vean porque es preciosa. Para mí esa escena es una de las escenas más hermosas de la historia del cine. Muy desconocida, me parece. Me parece muy audaz. Y me parece audaz formalmente. Porque no se trata de contar la historia de la pareja. Se trata de detener el tiempo y hacer algo que ninguna película o casi ninguna película hace, que es quedarse. La mayoría de las películas funcionan en modo melodramático. El melodrama es bueno y malo, bien y mal, luz y oscuridad, y portazo. El personaje que no soporta y se va. Y entonces no se llega a hablar lo que hay que hablar, entonces una escena más en la que tampoco se llega a hablar y el personaje no llega a decir lo que sabe y el otro no, y nosotros sí sabemos. Suspenso, se estira el tiempo, se llega a la hora y media, se justifica la entrada. Entre otras cosas. También puede ser hermoso, no estoy absolutizando una crítica de este formato. Pero acá sucede algo muy diferente, desde el planteo formal, que es: nos vamos a quedar acá, no vamos a cortar. ¿Sí? Entonces, más que la historia, ahí está pesando un planteo acerca de cómo percibimos y de cómo vamos a mirar esta historia.
¿Vamos a mirarla del modo clásico de cortecitos, suspenso, acumulación y descarga? No. Acá la decisión es otra, nos vamos a quedar. Vamos a detener el tiempo. Y no vamos a elegir y acercar la cámara. Sí, entonces ahí hay una propuesta perceptiva. Una propuesta que tiene que ver con la capacidad que esos dos cuerpos tienen de escucharse y de quedarse con lo incómodo, porque el portazo melodramático también responde a una incapacidad humana de tolerar la incomodidad que nos produce la diferencia. Va de nuevo, el portazo melodramático con el que se organizan la mayoría de las historias y de las narraciones audiovisuales responde a la incapacidad que tenemos los seres humanos de tolerar, procesar, alojar la incomodidad que nos produce la otredad, la diferencia. El portazo es como tirarle una bomba a la otredad. Me voy, no te voy a escuchar más, no te soporto. De ahí la guerra. Entonces acá más que una historia es una propuesta de sensibilidad. Y por el solo hecho de detener la cámara, y me pregunto si la cámara se queda porque los actores se quedan o si los actores se quedan porque la cámara se queda. Nos vamos a quedar. Vamos a atravesar toda esta incomodidad, es muy incómoda. Y llegan a un lugar muy increíble, van escarbando y escarbando y escarbando. La conversación va dando vueltas y llegan a algo que es wow. Ella llega a nombrar algo que no había nombrado nunca, que es muy conmovedor. A la vez es súper simple. Y no habrían llegado a eso si la mirada no se hubiera decidido quedar ahí. ¿Sí? Bien, vamos hasta ahí. Desmenucé un hábito de lectura, que es la tendencia a dar más importancia a las historias y a quedarnos con las historias y no con el complejo formal que es una experiencia estética. Así que te dejo con esa inquietud y te invito a indagar y a encontrarte, a ir a ver una peli o una serie o también a leer una novela o un libro de cuentos, o ir a ver una obra de teatro, encontrarte con alguna ficción de algún tipo y ver qué te pasa a nivel físico, mental, emocional con la propuesta física de la obra, con la forma de la obra. No es descartar la historia y los temas, para nada. Es entender que la historia y los temas son parte de un tejido más complejo. Si esta obra de teatro habla de esto, bueno, lo hace de una manera también. ¿Qué pasa con esa manera? Te dejo con esa pregunta. Espero que te haya servido, que te haya inquietado, que te haya liberado y hecho más feliz. Estas palabras, estos 30 y pico de minutos, espero que te hayan hecho más feliz como espectador al menos. Y te invito mucho, de nuevo, como decía al principio, a dejarme un comentario o hacerme alguna pregunta o decirme si algo no se entendió, por favor, comentármelo para que yo pueda hacer doble clic y seguir profundizando y haciendo zoom en las cosas que nos gustan profundizar y que nos interesan profundizar. Mi misión es que tu mirada se libere y que como espectador y como artista puedas, y como ser humano, puedas mirar diferente de modo más abierto. Tal vez es una misión o una intención pretenciosa, pero me anima y me mueve a grabar estos episodios. Te invito a dejar un like, te invito a compartir el episodio, porfa, si te gustó, si te interesó, si te movió, te tocó, compartilo con alguien que le puede copar y así también el trabajo llega a alguien más. Te invito a conocer mis programas de arte, mis acompañamientos de artistas, mis talleres de escritura, a visitar la web de Reticular Films y a suscribirte a mi newsletter Todo de Materia Prima, que mando todos los viernes, gratuito, donde hablo de arte y procesos creativos. Bien, dicho esto, te saludo, te agradezco haber llegado hasta acá y nos escuchamos en el próximo episodio. Muac.